Hola, mi nombre es Karen. Estoy estudiando un diplomado en neuropsicología en midiplomado.com. Mi trabajo o mi tarea que me pidieron es que explique la organización cerebral. Pues empecemos. Como sabemos, el cerebro es uno de los órganos más complejos de nuestro cuerpo. Hemos visto cómo nuestros gestos, sobre todo inconsciente o semi-inconsciente, muestran aquello que estamos pensando, aun cuando queremos disimularlo. Y eso es porque nuestro cerebro piensa mucho más rápido que actúa. En nuestro cerebro hay millones de neuronas o células nerviosas que funcionan en nuestro cerebro. Cada neurona tiene una interacción química y eléctrica. Se comunican con muchas otras neuronas para formar circuitos y compartir información. Los seres humanos tienen un sistema nervioso complejo que evoluciona a partir de una simple célula. Aquí tenemos el cerebro, el encéfalo, el tallo encefálico, médula espinal y el cerebelo. El cerebro es una parte fundamental, como ya lo vimos. Interpreta los estímulos externos y elabora respuestas. Ahí radica la conciencia y la voluntad. El encéfalo es la parte principal del sistema nervioso. Controla algunos órganos y nos permite tener memoria, el aprendizaje y tener los sentidos. El tallo encefálico tenemos el bulbo raquídeo. Es el que controla el funcionamiento de nuestros órganos, como el latido cardíaco, el ritmo respiratorio. La médula espinal está formada por un conjunto de cuerpos neuronales que actúan como centro de control voluntario. Estos cuerpos están rodeados por fibras nerviosas que llevan a tareas que impulsan desde el encéfalo o receptores a los organismos. El cerebelo controla todo lo que son movimientos aprendidos, inicialmente voluntarios o involuntarios, por ejemplo, andar en una bicicleta o en patineta. El sistema límbico está formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Estos instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones, por ejemplo, el placer, el miedo, la agresión, la tristeza, etc., la personalidad y las conductas. Están formados por parte del tálamo, el hipotálamo, hipocampo, amígdalas, bulbo olfatorio, cuerpo calloso, etc. Aquí. ¿Qué son los hemisferios cerebrales? El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha, llamada hemisferio derecho, y la mitad izquierda, llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formada por millones de fibras nerviosas que rodean todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados, pero cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. La función del hemisferio derecho está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdos de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes, es más creativo y es artístico. La función del hemisferio izquierdo parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre. Encontramos el área de Broca y el área de Wirtgen. En la función específica del área de Broca es la expresión oral, es la área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasias, es decir, imposibilidad del sujeto para hablar y escribir. El área de Wirtgen
tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que en el área respectiva del habla, si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de estas funciones verbales, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamiento, lógico, abstracto, resolución de problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones. Es un cerebro más analítico y sistemático. Continuamos. Lóbulos cerebrales. Es una parte de la corteza cerebral que se subdivide el cerebro según sus funciones. Encontramos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal está conformado por corteza motora primaria, corteza premotora, corteza prefrontal, campo ocular frontal, área de Broca. Es la más grande del ser humano. Se caracteriza por su papel en el proceso de funcionamientos cognitivos de alto nivel, tales como el movimiento, razonamiento, cognición, el comportamiento social y sexual y el lenguaje. El lóbulo parietal está conformado por la corteza sensorial, el lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior. Se encarga principalmente de procesos informativos sensoriales que llegan de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control del movimiento gracias a su cercanía al centro de planificación del lóbulo frontal. El lóbulo temporal está conformado por corteza auditiva primaria, la área de Wernicke, corteza auditiva de asociación. Esta recibe información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento del rostro y voces, pero también en los recuerdos de las palabras. El lóbulo occipital es la primera zona de la neocorteza, a la que llamamos información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual. Ya para terminar, vamos a ver los 12 pares craneales. Son nervios encefálicos simétricos que comunican el encéfalo con distintas zonas periféricas como la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Cada par es nombrado con el número romano progresivo que indique su posición en el encéfalo, como pueden ver en la imagen. También pueden ser nombrados depende de su función. Eso. Muchas gracias.